Bien, chicos, muy buenas tardes con todos, ¿ya? Muy buenas tardes con todos. Te saluda el profesor Álvaro. Empezamos con la clase del día de hoy. Nuestro tema, funciones. Seguimos con las funciones. El día de hoy lo que queremos calcular es el dominio y el rango. No te olvides, yo quiero hallar el dominio y el rango acá. ¿Qué es el dominio? Veamos una pequeña lectura, ya primero para ubicarnos bien. Dice, recordando que el dominio de una función es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados. Eh, y también que el rango el rango de una función es el conjunto de las segundas componentes. Es decir, mírame, en este ejemplito, sean los conjuntos A y B, entonces se arma esta relación, ¿no? La cual es una función. Miren acá. 2,4, 3,9, 4,16. ¿No? Recuerda que para que sea una función debe cumplir una condición muy importante, ¿no? Cuando yo tengo los pares ordenados acá, no pueden haber dos primeras componentes iguales que compartan elementos diferentes, ¿no? ¿Te acuerdas? Primeras componentes, el 2, el 3, 4. No se repite. No hay 2,4 y 2,9, por ejemplo. No hay, porque si no, no sería función. Entonces, el dominio está representado por las primeras componentes. Profe, ¿qué es primera componente? Me refiero al número 2, me refiero al número 3, a las primeras componentes de cada par ordenado. Entonces, el dominio es eso, ¿no? ¿Sí? Es el 2, el 3 y el 4. Y el rango son las segundas componentes, el 4, el 9 y el 16. ¿Qué te parece así de fácil? Eso es todo, dominio y rango. No, eso es cuando yo tengo una función expresada de esta manera, ¿no? Como un par ordenado, ¿sí? Si está como un par ordenado es fácil, ¿ya? Es fácil. Bien, seguimos, chicos, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí hay otro ejemplito, lo mismo, no hay ningún problema. Un momentito, por favor, ¿ya? Bueno, ya todo eso es lo mismo, ¿ya? Ah, ya. Aquí hay una situación interesante. Ya, eso ya lo explico luego, ¿ya? Eso ya lo explico luego. Vamos a los ejercicios ya de una vez. Voy a ir desarrollando puros impares, ¿ya? Porque algunos pares han sido considerados de tarea, que ya está por si acaso en la plataforma, ¿ya? En el CIE-Web. Muy bien, ejercicios de aplicación, por favor, mucha atención. Alumno de quinto de secundaria dice, dada la función, haya el dominio de la función. Bueno, esta pregunta, pues, es extremadamente fácil, pues, ¿no? Dominio, primera componente, primera componente, 2, 3 y 5. Debo buscar un conjunto que tenga elementos 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Ahí está. Nada más solución a la pregunta 1. No sé si está claro, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no le quede claro? Habla. Ya, quieto. Muy bien. Ah, pero en modo presencial. Ay, ay, ay. No dejaban ni hacer la clase ustedes, bandidos. Ya está. Avanzamos. Dice, si es que esta relación es una función, ¿no? Si es que esta relación es una función, la suma de los elementos del rango de dicha función es. Dicen que esto es una función, ¿ya? Entonces, si es que es una función, no debe haber dos primeras componentes. Mira, acá hay 1, 2, 5, y acá se repite el 1. Mira, uy, ¿qué pasó acá? Algo no está bien, ¿no? Algo no está bien. Entonces, ¿qué significa? Si hay 1 y 1 es porque estos pares ordenados que estoy marcando acá tienen que ser idénticos, ¿no? O sea, 1, 1, y si esto es 2A, esto también es 2A. Entonces yo puedo plantear aquí, ¿no? Vamos a hacerlo de pluma con plumita negra. Debe pasar que 3A menos 5 tiene que ser igual a 2A, ¿no? Porque si hay dos pares ordenados, me dicen que esta es una función, si hay dos pares ordenados que tienen la misma primera componente es porque esos pares ordenados son iguales, ¿no? El 2A pasa a restar al 3A, me quedaría, y el menos 5 pasa como más 5 y me quedaría así, ¿no? A vale 5. Bien. Si A vale 5, tengo que volver a reconstruir la función. Ya, reconstrúyela nomás con paciencia, ¿sí? A ver, ¿qué dice? El 1,2A, ese es el primer par ordenado. 1,2A, pero recuerda que A vale 5, entonces esto sería 10, ¿no? 1,10, primer par ordenado. Segundo par ordenado sería el 2,7.
No hay ningún problema, no tiene letras, lo respetamos. Siguiente par ordenado, el 5,1. El 5,1. Siguiente par ordenado, el 1,3A menos 5. Y este 1,3A menos 5, 3 por A 15, ¿no? Porque A vale 5, 3 por 5, 15, menos 5, 10. Este es el 1,10. Este es el primer término, pues es lo mismo, no lo vuelvo a escribir. Y el siguiente sería el 7,9. Ahí está. Esto que tú ves aquí, ¿ya? Sería justamente, o serían justamente los pares ordenados que corresponden justamente a los elementos de la función. Ahora, dice aquí, halle la suma de los elementos del rango. A ver, ¿cuál es el rango de la función? Sería simplemente los elementos 10, 7, 1 y 9. 10, bueno, el 10, el 7, el 1 y el 9, pues, ¿no? Ahí está. El 1 y el 9. Ahí cierro. Y como me piden la suma, 10 más 7 más 1 más 9, ¿no? La suma de los elementos del rango, ¿no? La suma de los elementos del rango, ¿no? Sería simplemente, pues, 10 más 7 más 1 más 9, eso es 27, ¿no? Por ahí me habían escrito por el chat. Muy bien, ¿quién me escribió? ¿Quién me escribió? Alguien me escribió. Correcto, Cristel. Muy bien. Muy bien, chicos, solución a la pregunta número 3. No sé si está claro, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Habla. ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente, muy fácil, creo, ¿no? Se están aburriendo, demasiado fácil. Bien, 5, 5, 5. Poco a poco vamos a ir, ¿no? Complicándonos un poquito más. Pregunta número 5, ¿ya? Por favor, mucha atención. Eh, el rango son las primeras componentes, recuerden, y el dominio son las segundas componentes. Bien, pregunta número 5. Señala la suma de los elementos del rango. Señala la suma de los elementos del rango en esta función. Ya, pero, profe, ¿y qué es esto? Esto que está acá, chicos, les comento, ese es el dominio. Ese es el dominio de la función. Profe, y si tengo el dominio, ¿cómo hallo el rango? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar cada valor de x aquí. O sea, para hallar el primer elemento del rango, yo tengo que evaluar el f de menos 2. Tengo que, para encontrar el segundo elemento del rango, tengo que hacer f de menos 1. Si quiero hallar el otro elemento, tengo que hallar f de 1. Y si quiero hallar el último elemento del rango, tengo que hacer el f de 2. ¿Ya? Tengo que hacer esto. Así de esta manera. ¿Ya? F de menos 2 significa que en vez de x voy a reemplazar menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. Primer elemento del rango. Segundo elemento del rango, si vale menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Siguiente elemento del rango, si reemplazo acá 1, 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. Siguiente elemento del rango, f de 2. Si acá es 2, 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Señala la suma de los elementos del rango. Primero te comento que los elementos del rango, ¿no? Porque los valores de x representan el dominio, el rango son los valores del f de x, y los valores que asume el f de x cuando x toma menos 2, menos 1, 1 y 2, son 3, 0, 0 y 3. O sea, mejor dicho, el 0 y el 3. Esos son los elementos del rango. ¿Ya? No voy a colocar 3003. Bueno, no coloco los elementos repetidos. Solamente indico los elementos que son el rango. Son los elementos del rango, el 0 y el 3. Ahora me dice, halle la suma de eso. Entonces, la suma de los elementos del rango simplemente sería, pues, 0 más 3, es decir, 3. Nada más. Solución a la pregunta número 5, ¿no? No sé si está claro, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, chicos. Ok, seguimos, seguimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bien, chicos, seguimos, seguimos. Pregunta 5, ya está. Borramos lo que está en pantalla. 5, ya está. Vamos a la pregunta 7. 7 está en la siguiente página. Pregunta 7, ¿qué dice la 7? Similar, ¿no? Similar a una preguntita que ya hemos hecho.
Ya, seguimos. Pregunta 7. Ok, Jorge, seguimos. Pregunta 7 dice, si esta relación es una función, señala los elementos del dominio. Date cuenta, mira, ve. Si es una función, no debe haber iguales primeros componentes. Mira acá, 5. Vamos a poner con plumita rojita ya para que se aprecie. 5, 2b más 1. B más 1, 4. B menos 1, 3 y tengo el 5,7. 5, 5, ya, eso no puede pasar. No puede pasar que haya dos pares ordenados que tengan primera componente igual. Entonces, este par ordenado y este par ordenado son idénticos. Entonces, sus segundos componentes también deben ser iguales. Concluyo de que 2b más 1 tiene que ser igual a 7. El 1 pasa a restar y de aquí b vale 3. Si b vale 3, ahora vamos a hacer la reconstrucción de la escena. Vamos a decir que esta es la función f, pues, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el verdadero f? 5, ¿cuánto? 5,2b más 1. 2b, pero b vale 3. 2 por 3, 6 más 1, 7. 5,7, ¿no? B más 1, pero B es 3. 3 más 1, 3 más 1, 4. 4,4 sería acá, ¿no? 4,4. Siguiente, el B menos 1,3, pero B es 3. 3 menos 1, 2. 2,3, siguiente par ordenado. Y el otro par ordenado es el 5,7, pero ya no lo pongo porque ya está escrito al inicio. ¿Ya? Así de esta manera. Ahora, señala, dice el ejercicio, los elementos del dominio. Ya pues, el 5, el 4 y el 2, las primeras componentes. 5, 4 y 2, ¿no? Sería entonces la alternativa C, casita. ¿Ya está? ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Habla. ¿Nada? Muy bien, está fácil, ¿no? Está contra fácil. Avancemos. Vamos a la 9. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos excelentes con el tiempo. Dada la función, ¿no? Indica el dominio de la función. Indica el dominio. ¿Qué es el dominio? Son todos los valores de X. Entonces nosotros analizamos, recuerda, observa, mira la función. La función se mueve desde aquí y hace esto, ¿no? Por aquí se va hasta aquí. Entonces, indique el dominio de la función. El dominio de la función serían todos estos valores que están acá, porque todos estos valores que están acá, todos los valores que están metidos aquí, todos estos, representan los valores en el eje X que puede asumir la función, ¿sí? Por si acaso. Y como acá hay un círculo pintadito acá, y acá hay otro círculo pintadito, eso tiene un significado también cuando yo estudio gráficas. Eso significa que debo considerar al 1 como parte o como un punto, al 1 en X, ¿no? Como un punto que pertenece a la función, ¿ya? El 1,9, mejor dicho, ¿no? Sería, y el 6,2 también. Si yo hablo del dominio, entonces estoy analizando los valores desde el 1 hasta el 6. Entonces, el dominio de la función simplemente sería el intervalo que va desde el 1 hasta el 6, ¿sí? Desde el 1 hasta el 6. Pero mira, date cuenta, desde el 1 hasta el 6. Pero debo considerar al 1. Debo considerarlo, o sea, cerrado acá y cerrado acá. Y esta es la respuesta. Nada más. ¿Ya? Ese es el dominio. Profe, si me preguntaran el rango, si me preguntaran el rango, ¿no? Pues te estarían pidiendo justamente este intervalo de acá. Esto representa el rango. Y el rango de la función va pues desde el 2 hasta el 9. El rango son los valores de Y. Es el intervalo desde el 2 hasta el 9. Pero como han puesto acá círculo pintadito y círculo pintadito, entonces te puedo considerar intervalos cerrados. Y ese sería el rango, por ejemplo, ¿no? Me piden el dominio nomás ya. El dominio es el intervalo que conforman o no, el intervalo que va de 1 a 6, ¿no? Cerrado en 1, cerrado en 6. Eso es todo, ¿ya? Pregunta número 9. La clave, la A.
Muy bien, vamos a la pregunta número 11. Mira, ya estamos en la 11, ya estamos en la 11 y todavía tenemos tiempo para hacer más. Pregunta 11, ¿qué dice acá? Halla el dominio de la siguiente función. A ver, empezamos a preguntar. Brittany, dime, Brittany, ¿cuál sería el dominio de la función en este ejercicio? A ver, Brittany, te escucho. 1 y 5. De 1 a 5. ¿Qué clave sería, Brittany? A la A. Claro, en este caso, como el 1 y 5 no hay nada, pues no hay ninguna parecida. Entonces, sí, definitivamente es la A. Eso es todo, ¿ah? El intervalo que va de 1 hasta el 5. Esos son los valores de X. Ese es el dominio. Muchas gracias, Brittany. Seguimos. Pregunta 11, ya está. Vamos a la pregunta 13, 13, 13, 13, 13, 13. Haya el rango de la siguiente función. Bueno, esta pregunta es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque para poder responder esta pregunta tú necesitas conocer teoría. ¿Qué teoría, profe? Ya, algo bien sencillo. Si tú tienes esta función, miren, que es así, que tenga esta forma, ax más un b. Para empezar, este b que está aquí, ¿no? Este b que está aquí, me indica la posición en el eje Y, ¿ya? La posición en el eje Y. Y en este caso, el B va representado por el 1, ¿no? Entonces, este lugar geométrico para el eje Y sería el 1, ¿sí? Por si acaso. Bueno, para que lo tengas en cuenta. Ahora, gráficamente, ¿no? O sea, es una función, por ejemplo, esta función es una función acotada según la gráfica, porque va desde aquí, ¿no? Hasta aquí. Pero yo solamente analizo los valores que asume en el eje X nada más. En el eje X, ¿ya? No o sea, si a mí me dieran la pregunta sin gráfico, sería otra la historia. O sea, ¿qué pasa si a mí me dieran la pregunta sin gráfico, ¿no? Así, ¿no? Me dijeran, ¿sabe qué, alumno? ¿Cuál es el rango de esta función? Bueno, si esa fuera la pregunta, ¿no? Yo me estaba ahí confundiendo con otra teoría, ¿no? Mire, si esa fuera la pregunta y el rango sin gráfico, entonces simplemente yo diría, ¿no? Toda función, ¿no? Que tiene esta forma, ax más b, o sea, toda función lineal, ¿no? Así se le llama lineal. Toda función lineal siempre su dominio son todos los reales y su rango también son todos los reales. Toda función lineal es así. Pero nuestro ejercicio no es así. Nuestro ejercicio es una línea recta, correcto, está bien, pero está acotada. ¿Cómo acotada? O sea, solamente yo estoy estudiando a la función lineal desde aquí hasta aquí, nada más. Eso es todo lo que me interesa analizar. Entonces, según esta información, yo puedo conocer el dominio. Esto sería el dominio, ¿no? Si me preguntaran el dominio, ¿no? Si me preguntaran por el dominio de la función, serían entonces el intervalo que va, recuerda que este es el 0, ¿no? Va de 0 a 5, de 0 hasta 5. Ese es el intervalo. Como está pintadito acá, cerrado y cerrado. Pero no me piden el dominio, pues me están pidiendo el rango. ¿Y cuál sería el rango de la función? Entonces, ya te mencioné, ¿no? Este último número que está aquí representa el intercepto con el eje Y. O sea, aquí es el 1, ¿sí? Aquí es el 1. Muy bien. Y si aquí es el 1, yo necesito saber qué número es aquí. ¿Me entiendes? Porque el intervalo, tú bien sabes, ahora voy a ponerlo de rojo, tú bien sabes que el rango es todo esto, ¿no? Todo este intervalo que acá. Todo eso es el rango. Desde 1 hasta este número. ¿Y qué número es? Fácil. Lo único que tú haces es evalúas. Pues si aquí es 5, o sea, si x es 5, ¿cuánto vale acá el valor de y aquí? Ya, pues reemplázalo. Si acá es 5, entonces el valor de f de x que le corresponde sería 3 por 5, 15, más 1, 16, ¿no? Aunque debería colocarlo así, ¿no? El f de 5, un momentito, por favor, me apareció un cuadrito, y hasta ahora sí. F de 5 sería 16. ¿Eso qué significa?
que aquí, este lugar geométrico aquí es 16. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango es el intervalo que va de 1 a 16. Desde el 1 hasta el 16, cerrado. Y ese es el rango. Y esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? Porque es acotado, pues, ¿no? Muy bien. Muy bien. Seguimos, borramos todo y continuamos. ¿A dónde nos vamos? A la pregunta 15, pues. A ver, ¿estará la 15 por acá o está en la otra? Sí, está en la otra columna. Vamos a la pregunta 15. Si no me equivoco, la 15 es la última pregunta. La última pregunta aquí. Ya está, 15. ¿Qué dice? Halla el rango de la función. Rango. Rango son los valores de Y, ¿verdad? Ya, pues chicos, el rango es algo bien sencillo. El rango solamente es esto. ¿Sí o no? Solamente es analizar estos valores. En el Y va desde aquí, desde el 3. Ah, no, faltó agrandar esto, ¿no? Hasta el -4. Hasta ahí, ¿no? Entonces yo rápidamente digo, el rango es el intervalo que va desde el 3 hasta el -4. Como está pintado, cerrado. Como está pintado en -4, cerrado. Bueno, en realidad se escribe al revés, disculpen, ¿no? Desde -4 hasta 3, ¿no? Esa es la forma correcta de escribirlo. Vamos a borrarlo de acá. Desde -4 hasta el 3. Ahí está. Desde -4 hasta el 3 positivo. Bueno, no alcanzo a ver ahí la clave C, creo que es la clave C. Ah, ya, ahora sí. Sí, efectivamente, es la clave C. ¿Ya? Nada más, borramos lo que está en pantalla. Seguimos. Pregunta 15, ya está. Me voy a la pregunta 17. Ah, ya, mira, eso es lo que te estaba hablando, mira. Yo ya te había explicado un poquito esto, ¿no? Miren, hay el rango de la función. Chicos, ¿cuál sería la respuesta? Eso yo ya te expliqué. ¿Quién me puede responder esto? ¿Cuál es el rango de ese? Reales. Todos los reales, ¿no? Dominio y rango de una función lineal es todos los reales, ¿ya? Todos los reales, fácil es eso. La 19, a ver qué me trae la 19. Halla el dominio de esta función. Esta es una función lineal. No deja de ser lineal esto, ¿sí? Su dominio sigue siendo todos los reales. Su rango, todos los reales, ¿ya? Nada más, esa es la 19. Seguimos, 21. Vaya, mira, acá hay una función de este tipo, ¿no? A esta función se le llama función racional, ¿ya? Función racional. A ver, vamos a ver si tenemos una racional por aquí, ¿ya? Ajá, 21, es una racional. ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hallo el rango de una función racional? Bueno, tú sabes que el dominio representa todos los valores de X y el rango representa todos los valores de Y o de f de X, si quieres llamarlo así, ¿ya? Entonces, lo que tú debes hacer es, bueno, a esto llámale un Y, ¿ya? Es lo mismo, por si acaso. Sí, entonces yo digo, ¿no? Y es igual a X menos 5 sobre X menos 2. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para encontrar el rango? Es despejar X. Pero antes te explico cómo hallar el dominio, ¿ya? Para hallar el dominio de esta función es facilito. Lo único que tienes que hacer es evaluar el denominador. Para que esto exista, el denominador debe ser diferente de 0. O sea, para hallar el dominio, X menos 2 debe ser diferente de 0. O sea que X debe ser diferente de 2, perdón. ¿No? Eso, ¿y cómo se representa eso como un conjunto? Ya, el dominio serían todos los reales, excepto el 2. Excepto el 2. Uy, ese 2 que me salió. Excepto el número 2. Chicos, ¿me dejo entender aquí para hallar el dominio? Nada más, el dominio son todos los reales excepto el 2. Porque si acá es 2, 2 menos 2, 0. Y algo entre 0 no está definido en el conjunto de los números reales, ¿verdad? Si tú quieres encontrar el rango, tienes que despejar X. Pero si tú intentas despejar X así como está, uy, buena suerte, ¿no? Buena suerte si tratas esto de mandarlo para allá y todo eso. Hay un método, hay un método. Hay un método. Bueno, hay dos métodos inclusive, ¿no? Te voy a explicar el método que generalmente se emplea, ¿no? Yo trato en este método de esto, o sea,
acá arriba que no haya X. Yo eso es lo que voy a hacer. Y es igual a algo más, o puede ser menos también, algo arriba y acá abajo, menos 2, ¿no? Así. Entonces, si aquí fuera 1, tú sabes que haces el producto cruzado, ¿no? X más 2 por 1, X menos 2 por 1, X menos 2. Pero para que aquí me aparezca en total el X menos 5, acá arriba tiene que ser, si no me equivoco, mmm, la cantidad menos 7 aquí. A ver, comprueba X menos 2. No, menos 3 es nada más, disculpen, no es menos 7, es menos 3. Miren, comprobamos, ¿ah? X menos 2 por 1, X menos 2, X menos 2, menos 3, X menos 5. O sea, se reproduce lo de arriba, ¿sí? ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Que lo hubiera puesto, ya. El 1 pasa al otro lado a restar, ¿no? Me quedaría así. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya se alcanza. Y menos 1 es igual a menos 3. Y menos 1, disculpen. Y menos 1 es igual a menos 3 dividido entre x menos 2. Así de esta manera, ¿ya? Luego, este x menos 2 se va al otro lado como positivo, ¿no? X menos 2 sería igual a menos 3 sobre y menos 1. Así de esta manera, ¿sí? Y luego, el menos 2 se va al otro lado como más 2, ¿no? Bueno, X, ¿no? Perdón. X sería igual a menos 3 sobre Y menos 1. Y el menos 2 pasa al otro lado como más 2. Muy bien, ¿y ahora qué hago? Bueno, chicos, recuerden algo muy importante. Para que exista esto, lo que está aquí en el denominador debe ser diferente de 0, ¿sí o no? Entonces, ¿qué digo yo? Y menos 1 diferente de 0. Y debe ser diferente de 1. Por lo tanto, recuerda, va a asumir todos los Y excepto el 1. Entonces, eso es justamente el rango. El rango serían todos los reales excepto el 1. Pero hay un método práctico que sugiere también el libro, el texto que ustedes tienen. Para hallar el rango, lo único que se hace se divide estos dos. Nada más. Para encontrar el rango, miren, el rango simplemente sería esto. Son todos los reales excepto esta operación. X entre X. Con sus respectivos coeficientes. ¿Ah? Si acá hay 1, 2, 3, no importa. Ahí reemplazas con todo. Pero acá se simplifican, ¿sí o no? Se van las X. Entonces el rango sería todos los reales excepto X entre X es 1. ¿No? Ese sería el método práctico, ¿ya? Que es muchísimo más sencillo que hacer todo esto que está acá, ¿ya? Eso ya depende de ti, pues, ¿no? Muy bien, chicos, entonces pregunta número 21 queda. Vamos a ver si hay otra función de este tipo. Mira, acá hay otra función, ¿no? A ver, vamos a aplicar el método práctico aquí. Entonces, esto se debería escribir como 6x más 1 menos 3x más 2, pues, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dividir esto para encontrar el rango, ¿sí? Entonces, el rango de la función serían todos los reales, excepto, ¿quién? El 6x sobre menos 3x. Se van las x y el rango sería todos los reales, excepto 6 entre menos 3 menos 2, ¿no? Entre menos 2. Y esa sería la respuesta, ¿no? Todos los reales excepto el menos 2. Ahí está. Solución a la pregunta número 23. Muy bien, chicos, y con esta pregunta estamos dando por terminada la clase de álgebra del día de hoy.